Esta ley 31.495, como manifestábamos, se publicó en el peruano el jueves 16 de junio del 2022 y en su título señala: ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. A ver si proporciona acá, por acá damos la bienvenida al congresista Segundo Quirós, miembro también del bloque magisterial, representante de la región Cajamarca. Estamos, Segundo, con representación de los directores, directoras de toda la SUGEL de Lima y de la Dirección Regional de Lima Metropolitana y también de la OGEL Ventanilla. Hacemos un altito para que hagas un breve saludo a los directores. Gracias Alex. Saludo a los colegas congresistas y así como también a nuestros queridos maestros, maestras, directores, directoras de acá de Lima Metropolitana. Un saludo cordial, como él le dijera al compañero Alex. Soy congresista Segundo Quirós de la región Cajamarca y estamos prestos y llanos a coordinar algunas acciones que vayan en bien de la educación de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Segundo. Entonces, como decíamos, la materia hoy día es el cumplimiento de la ley 31.495 en el ánimo de ayudar. Ya hemos tenido algunas reuniones con algunas autoridades, ¿no? Y el ánimo de nosotros como congresistas, ya también lo señalaba en su momento Roberto Sánchez, ya está la ley, queda en letra muerta si no se implementa. Muchas veces nosotros señalamos la necesidad de reglamentarla, pero no siempre es indispensable el tema de la reglamentación cuando la ley per se por sí misma tiene la característica de ser autoaplicativa, ¿no? Entonces, para conocimiento de ustedes, porque es bueno que sepan, porque no nos hemos quedado con los brazos cruzados, tanto como el grupo de trabajo, nosotros hemos venido exigiendo la reglamentación. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes los hemos llamado, nos hemos comunicado al director regional de Educación de Lima Metropolitana, le hemos trasladado lo que está pasando en algún UGEL, ¿no? Y seguramente ustedes lo van a compartir, ¿no? A veces el docente, el auxiliar de educación nos dice, estamos presentando nuestro expediente, pero no nos lo quieren recibir, no nos rechazan, y no podemos estar in situ de manera inmediata. Entonces tenemos que darle credibilidad. Pero luego cruzamos la información y resulta que no es cierto. Sí pasa lo que han dicho, lo recibimos pero no podemos darle vida, ¿ya? Nosotros hemos trasladado esto al Ministerio de Educación, ¿ya? Y entonces se ha venido trabajando en un decreto, ¿ya? Ese decreto ha sido trasladado a Economía. Economía ha hecho observaciones, Educación ha levantado las observaciones y a la fecha está en el Ministerio de Economía y Finanzas. En realidad no habría materia porque nosotros, y digo así, nosotros, sabemos en qué consiste la bonificación. Es simple y sencilla y existen casaciones, existen sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias en cantidades, donde la cosa es precisa. El cálculo es sobre la remuneración total o íntegra. Total es todo, íntegro es todo. Eso lo dijo en su momento el Poder Judicial, lo ha dicho el propio tribunal. Lastimosamente hubo un decreto del año 91 del gobierno de ese entonces que impuso ese decreto por encima de la ley. Si no se hubiese impuesto ese decreto, ustedes no tendrían el problema y nosotros no tendríamos lo que decía la directora, ¿no? Algunos ya vamos a pasar a jubilados, otros son jubilados, otros lamentablemente están dejando este mundo terrenal, tienen su resolución, tienen su deuda señalada, pero se están yendo sin cobrar. Y eso genera otro proceso para los herederos.
otro proceso, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esta situación de encargarnos de la reglamentación, ¿ya? Tenemos ya señalada, para conocimiento de ustedes, el día lunes, 9 de la mañana, Gustavo, ¿no? Sí, 9, ¿no? sí, 9 de la mañana. 9 de la mañana hemos convocado al ministro de Educación y al ministro de Economía y Finanzas para que nos informen sobre el reglamento de la ley 31.495. Y en segundo lugar, aprovecho de adelantar algo que es preocupación del bloque magisterial, y tengo que decirlo así, y también de congresistas como Roberto Sánchez, que conocen esta temática, sobre los 1.000 millones. El año pasado se entregó 1.000 millones que permitió que 115.118 familias tuvieran un pago, que fue entre 19.000 soles para las personas que lamentablemente estaban con enfermedad terminal, 15.000 soles para quienes tenían enfermedad avanzada, 10.000 soles para quienes tenían más de 65 años y 9.000 soles para quienes tenían menos de 65, pero con el requisito de la sentencia. Lo que buscamos con esta ley es que ya no haya eso. Y entonces, este año, el 30 de noviembre, se nos encargó hacer la propuesta de los 1.000 millones, lo hicimos, lastimosamente no se incorporó a la ley de presupuesto. Nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados, hemos seguido bregando como bloque magisterial, como congresistas, y justamente el día lunes tenemos una reunión para que se nos informe cómo está el ofrecimiento que se hizo, ¿no? Que fue un compromiso en su momento del profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no? Entonces, eso también se lo vamos a informar, o de lo contrario, como tenemos los contactos, ¿ya? Les vamos a enviar el enlace correspondiente para que ustedes sigan la reunión y estén informados al instante, ¿no? Estas son las cosas como premisa que hemos venido haciendo, y ahora solamente para ya cederle la palabra y escuchar cómo están las problemáticas y entender, ¿no?, que ustedes no son los malos de la película, ¿no? Y la idea de nosotros es ayudar dentro de nuestro trabajo, que también corresponde, que no es solamente fiscalizar, legislar, sino también representar. Y eso lo hemos tenido claro como grupo de trabajo desde la legislatura anterior, y queremos seguir en esta tarea, dejando establecido, como decía Esdras, y creo que es también el parecer tanto de Roberto, de Paul y de Segundo estando acá, en lo que podamos ayudar, no solamente en beneficio del magisterio, en beneficio del trabajador administrativo, del personal cesante y de los estudiantes y de la educación. Cuenten con nosotros, porque para eso hemos llegado, ¿no? Para ver de qué manera ayudamos también nosotros, ¿no? Entonces, dicho esto, yo quisiera ceder la palabra al director regional de Educación Lima Metropolitana para que vayamos en esa línea, y luego, como hemos hecho al inicio, cada mujer nos informa sobre cómo está este tema, y al final tomamos el acuerdo de las tareas que nos corresponde hacer, ¿no? Tiene la palabra profesor Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, director regional de Educación Lima Metropolitana. Muchas gracias, congresista. Muchísimas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento de más de 60.000 maestros de la Escuela Pública de Lima Metropolitana, y tenemos entre personal administrativo y auxiliar aproximadamente 25.000. Todos ellos, creo, con esta norma tan importante por la dignificación de los maestros y todo el personal, pues estamos nosotros felices, y agradecer por ese esfuerzo que han desarrollado ustedes, señores congresistas, para sacar esta norma. Salió el 16 de junio del año pasado. Nosotros, como dirección regional, inmediatamente al equipo de asesoría jurídica y de administración, que son los que tienen que operar, le di cómo vamos a materializar esto. Entonces
entonces el informe fue, nosotros tenemos que pedir una opinión técnica del Ministerio de Educación como ente normativo, y efectivamente el día 22 la dirección de la pide eso a su equipo de asesoría jurídica, el 30 saca un informe técnico recomendando elevar al Ministerio de Educación, y al día siguiente nosotros ese informe técnico, el día 1 de julio, elevamos el documento, y luego el Ministerio de Educación nos contesta el día 15 de julio a nuestra petición, y solo voy a leer lo que nos contestan. Al respecto, se ha emitido el informe número 763-2022 MINEDU, Viceministerio de Gestión Pedagógica, DITEN, de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, que señala que de acuerdo a sus funciones establecidas en el ROS del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo 01-2015 MINEDU, se encuentra a cargo de la acción del reglamento de la mencionada Ley 31495, razón por la cual, una vez emitido dicho dispositivo legal, las direcciones regionales de educación, las gerencias de educación y las UGELs a nivel nacional contarán con el procedimiento que permitirá la aplicación de la referida ley, lo que hago de su conocimiento para los fines que estime pertinente. Firma Edgardo Romero Poma. Entonces, con el director Edgardo nosotros hemos estado desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana hasta cargoseándolo a él para que se trabaje la reglamentación. Y él ha estado con su equipo, tengo entendido, también trabajando con los equipos técnicos del MED, pero que hasta ahora pues no sale la reglamentación, que es la que nos va a permitir materializar esta ley. Por eso yo agradezco una vez más la preocupación, y que la reunión que van a tener la siguiente semana, ojalá que ahí realmente ya se concrete la reglamentación que nos va a permitir materializar, ¿no? Gracias, maestro. Cedemos la palabra al profesor Luis Alberto Yataco Ramírez, director de la UGEL 01. Sí, muchas gracias, estimado congresista Alex Paredes. En el caso de la UGEL 01, nosotros tenemos 1.200 solicitudes que nos han llegado ya de solicitud de pago, y lo mismo, ¿no? Estamos nosotros solamente a la espera de la reglamentación para poder inmediatamente dar la ejecución ya de este pago, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos aquí aclarar un poquito el panorama era en el tema de la reglamentación. ¿Por qué es importante, no? Hay algunos detalles técnicos, ¿no?, que no nos permiten ejecutarlo de otra forma, ¿no? Yo quisiera en este momento que me apoye, aquí he traído justamente a mi especialista del equipo de planillas, para que nos pueda explicar un poquito por qué es importante el tema de la reglamentación y el marco orientador para poder ejecutar el presupuesto que nos remitan. Víctor, por favor, te pido que nos apoyes en este aspecto. Sí. Tiene la palabra, señor Víctor. Buen día, señor congresista, buen día a todos. ¿Se escucha? ¿Ah, sí? Muchas gracias. Sí, justamente nosotros, como dijo nuestro director, estamos nosotros prestos a atender todos los requerimientos. Tenemos, como mencionó el director, como 1.200 más o menos expedientes de solicitudes para el reconocimiento de la bonificación especial 30%. Nosotros justamente lo importante que necesitamos es esa reglamentación, porque desde ahí vamos a definir cómo se va a estar estableciendo lo que es el cálculo. Sabemos que la interpretación que unos hacen lo que es lo que es la remuneración total, ¿no? En la norma habla de la remuneración total permanente y más los adicionales, donde en una parte un sector interpreta que es el íntegro, que es la remuneración bruta que sale en la boleta, pero tenemos otro que es el informe legal, la 524 de Servir, donde establece que la remuneración total está establecido sobre algunos conceptos remunerativos, ¿no? Entonces, hemos tenido también documentos de Procuraduría donde nos mencionaban que deberíamos aplicar la 524, establecido como remuneración total,
Entonces, el reglamento es muy importante porque ahí ya nos van a definir exactamente qué conceptos realmente debemos considerar, si es el todo, y de esa manera todos trabajar en una sola línea, para lo que es el reconocimiento y el cálculo para el beneficio de todos los docentes. Eso es justamente lo que estamos, por eso, en la espera de esa reglamentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Ya, gracias. ¿Terminó, maestro? Sí, nosotros, como le digo, ya estamos listos y prestos nada más para que la reglamentación nos brinde las orientaciones, ¿no? Y nosotros podamos ya ejecutar. Necesitamos las precisiones solamente. Listo. Gracias al maestro Luis Alberto Yataco Ramírez. Ahora cedemos la palabra a la maestra Violeta Huatuco Soto, directora de la UGEL 02. Bien, gracias. En la UGEL 02, ya había mencionado, tenemos más de 2.000 expedientes o solicitudes respecto a este tema, los cuales han sido respondidos y nos ha causado embalsamiento. A pesar de eso, se ha respondido a todos los docentes y todo el personal que ha presentado su solicitud. Ahora bien, una vez que se reglamente, es necesaria también la atención a la capacidad operativa dentro de cada una de las UGELs, ¿no? Por lo menos en mi UGEL, la capacidad operativa es necesaria para poder atender en forma oportuna todas estas solicitudes. Eso sería mi pedido y todo lo que está pasando dentro del UGEL 02, ¿no? Respecto al tema. Gracias. Una precisión. Cuando usted cuando hace referencia a la capacidad operativa, debemos entender al número de trabajadores. Número de trabajadores, sí. Necesitamos mayor cantidad de trabajadores que se dediquen a este tema porque tenemos más de 8.000 docentes en la UGEL 02. Listo. Gracias, maestro. Tomamos nota. Ahora vamos a ceder la palabra en representación de la directora de UGEL 03, Carmen Rosa Medina Rosas, al señor Freddy Herrera Arevalo. Muchas gracias, la palabra. Señor congresista. La UGEL 03 ha recibido en el ejercicio anterior 2.500 solicitudes en atención a la ley, de las cuales por embalse y por la carga propia del UGEL solamente se han podido atender 1.500. Se han remitido los oficios a los administrados indicando en atención un oficio con el que cuenta la UGEL 03, que es el oficio 4623 de DITEN, porque hicimos la consulta al ente normativo, en el que ellos nos indican que mientras no se efectúe la reglamentación no es posible la atención. Entonces hemos corrido nada más traslado de lo que menciona DITEN a los administrados. Asimismo, en atención a lo que expuso mi colega Víctor de la UGEL 01, efectivamente no existe en realidad manera, mientras no se reglamente, de poder emitir actos resolutivos, toda vez que no solamente no está claro el monto a consignar o los conceptos, sino también los tramos, a diferencia de la ley que reivindica la carrera pública, que sí se establecen los tramos de pago 50, 20, 30, en la ley, en la 31495 no tenemos los tramos, ni tampoco si se va a aplicar los criterios de priorización que ya existen para el caso de los de 30% en sentencia, ¿no? Entonces es por ello que sí urge una reglamentación. Gracias. No, gracias a usted por el dato. Muy bien, ahora cedemos la palabra al señor Jesús Vaquerizo, quien está en representación de la directora de la UGEL 4, la maestra Nelly Rufina Kunza Príncipe. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor congresista. En la UGEL 04, hasta el primer corte, se habían recibido 1.385 solicitudes, de las cuales, como lo han señalado ya los que me antecedieron, se está a la espera de la reglamentación. Pero creo que ahí está faltando un tema adicional, que es la disposición de los recursos presupuestales, ¿no? Porque si puede aprobarse el reglamento y después no hay disposición de los recursos, y no podrían decirnos, con cargo a tu presupuesto vas a ir pagando, porque eso no podría suceder, señor congresista. O sea, creo que eso habría que adicionar, y creo que eso forma parte de la mesa de trabajo que la comisión está citando para la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias al señor Jesús Vaquerizo en representación del UGEL 4. Ahora queremos invitar a la maestra Jenny Keilara Quispe, directora de la UGEL 05. Tiene la palabra. Bien, coincido con lo que han señalado los directores anteriores.
Como mencioné hace un momento, en la UGEL 05 se han recibido 1.591 expedientes, de los cuales se han contestado 1.241 y todavía están en proceso 350. Pero la respuesta pues no es la que los docentes esperan, porque al igual que ellos se responde que estamos en la espera de la reglamentación, ¿no? Entonces coincido, como dije, en esa cadena que tiene que haber, ¿no? Sale la norma, se pide el cumplimiento de ella. Ahí indicaba que la reglamentación salía en 60 días, ¿no? Y mire el tiempo que ha pasado, genera esa incomodidad en todos los maestros. Y además de esa incomodidad, que al final cada director de UGEL somos los que afrontamos, además de ello, lo que rebalsa a la cantidad de expedientes que nosotros recibimos diariamente, esa necesidad de contar con un personal que pueda atender exclusivamente estos temas, también fue necesario entre nosotros disponer a alguien que pueda dar las respuestas más rápidas e inmediatas como estamos acostumbrados a hacer con todos los trámites, ¿no? Entonces, si bien falta la reglamentación, el presupuesto tiene que ir de la mano porque nuevamente va a generar ese deseo pues, de los docentes de ser atendidos y que vienen de manera masiva a presentar los expedientes otra vez, ¿no? Nada más, gracias. No, gracias a usted, maestra. Ahora vamos a ceder la palabra a la maestra María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, directora de la UGEL 06. Tiene la palabra. Sí, gracias. Gracias, señor congresista, profesor Paredes, y a los demás congresistas. Primero, resaltar la iniciativa de poder reunirnos y poder escucharnos y tener esa iniciativa de poder lograr esta reglamentación y que al final nuestros maestros pues tengan el derecho, ¿no?, de este pago de esta bonificación que tanto lo han solicitado por muchos años. En el caso de nuestra UGEL 6, bueno, nosotros, si bien es cierto, hemos recibido 734 expedientes, el cual se les ha respondido a todos, ¿no?, que estamos a la espera de la reglamentación, pero sin embargo también tenemos un grueso similar de expedientes que han apelado. También han habido apelaciones, ¿no?, para que pueda lograrse este pago de bonificación especial. La verdad que me hubiera gustado de repente que pudiéramos tener, de repente en otro momento, una reunión una agenda un poquito más amplia que nos permita a nosotros también dar a conocer la problemática de cada una de nuestras UGELes, porque sabemos que al Congreso llegan muchas denuncias, muchas quejas y muchas veces nos consideran como los responsables, porque somos justamente el órgano, ¿no?, en este caso de gestión descentralizada. En el caso de la UGEL 6, que tenemos 6 distritos y abarcamos desde Cieneguilla hasta Lurigancho, Chosica, y en Chosica, como todos sabemos, está el alma mater del Magisterio Nacional, que es la Universidad Enrique Guzmán y Valle, que tenemos gran cantidad de maestros, casi 10.000 maestros en nuestra jurisdicción. Tenemos muchas necesidades, pero yo propongo que podría haber otra reunión, porque dentro de esas necesidades, aparte de estos temas que son tan relevantes, porque cuando un maestro está bien remunerado, bien reconocido, bien motivado, pues sus clases van a ser mucho más óptimas, clases óptimas, eficientes, ¿no? Van a trabajar con mucho más ahínco, sabiendo que son reconocidos por la sociedad. Al mismo tiempo, como UGEL 06, y también tengo conocimiento que todas nuestras UGELes tienen mucha carencia de personal, porque dentro de esa cantidad de maestros que tenemos que atender de las 6, en este caso 6 distritos, pues no nos abastecemos con el personal, no nos abastecemos con los materiales que nos brinda, ¿no?, el presupuesto tan reducido que siempre tenemos, y ahora con la pandemia que hemos pasado de 2 años y ya casi 3, tenemos escasez también de computadoras, escasez de muchos equipos tecnológicos, y bueno, disculpe que lo diga, pero creo que esta ha sido una oportunidad también para que, yo sé que ustedes, algunos son maestros también y saben la realidad del Magisterio Nacional y de nuestras instituciones educativas, pero creo que también vengo trayendo la voz de nuestros directores de las instituciones educativas, que también ellos tienen mucha problemática en sus instituciones, pero aún así
hemos logrado aperturar, retornar a la presencialidad en este 2022, a pesar que han tenido mucha carencia en sus instituciones. Pero un tema muy relevante también es que nuestros directores están muy desmotivados por esta ley que salió, que decretó, ¿no?, que los directores vuelven a aula. O sea, es la única profesión de educación que el maestro, en lugar de ascender, ¿no?, y haber obtenido esos conocimientos, ese bagaje de conocimientos, de capacitaciones que el mismo ministerio ha brindado, diplomados, capacitaciones, vuelva a tener que ir a aula, que no es malo, pero yo creo que con la experiencia ya de 20, 30, 40 años, pueden ellos apoyar más en la parte de gestión e ir ascendiendo en su carrera profesional. Eso sería hasta el momento. Muchas gracias. Disculpe que me haya salido del tema, pero era importante. Gracias. No, gracias. No sé si pudiera repetir el número de solicitudes que han recibido ustedes. Nosotros hemos recibido 734 expedientes. Sí. Ya, gracias. Ahora vamos a ceder la palabra a la señora Juanita Alfaro Lozada. Ella viene en representación de la maestra Gloria María Saldaña Usco, directora del OGEL-7. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor congresista. Bueno, efectivamente, como lo mencioné al inicio, nosotros tenemos diversas solicitudes de docentes en cuanto a esta bonificación especial. Sin embargo, a pesar que no contamos con el reglamento, hemos dado respuesta mencionando justamente que nos encontramos a la espera. Pero como usted lo indicó, quisiera que conozcan nuestra realidad en UGEL 07, así que voy a dar el pase al señor Gianmarco Velázquez Ortega, jefe del área de recursos humanos del UGEL 07, para que conozca nuestra realidad, nuestras solicitudes al respecto. Listo, invitamos al señor Gianmarco para que pueda intervenir. Tiene la palabra, señor Gianmarco. Sí, buen día con todos. Aunado al tema presupuestal, que yo creo que es lo más importante, porque emitir actos resolutivos sin un sustento presupuestal yo creo que es crear una falsa expectativa al maestro. Pero lo otro también es tener algo en cuenta, ¿no? La ley es un tema sustantivo, pero el reglamento es donde está el tema procedimental. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la atención de estos pedidos, ¿no? Y hay algo importante, hay que tener en cuenta que no solo hay un tema de capacidad operativa. ¿Y por qué la capacidad operativa es importante? Porque al maestro, desde el año 90 al 2012, hemos conocido su trayectoria laboral, los cambios de niveles magisteriales, las asignaciones al cargo, que recuerden que es 5% adicional, o sea, se han tenido cargos directivos. Otras casuísticas que se van a dar, por ejemplo, las personas que han cesado y que son de la 2530 y que hemos transferido a la ONP, cuyos legajos personales ya no contamos con ellos. Entonces vamos a tener un pedido adicional, donde en el caso de los que han tenido cambios en su trayectoria, o sea, por ejemplo, me nombré en Ayacucho, me reasigno acá a Lima Metropolitana, ¿dónde se va a emitir el acto resolutivo? Recordar que en las acciones judiciales muchas veces se ha dado en el lugar de origen, y a veces hemos tenido duplicidades de acciones. Y otro tema importante que escuché y que me parece claro es lo de la Procuraduría. No hemos tenido casos que nos dicen calcula con la 524, luego incluso nuestros directores de UGEL, en particular en las 7, son convocados al Poder Judicial diciendo ¿por qué has calculado así? Y eso nos causa un problema porque se anula y se tiene que emitir otro acto resolutivo. Entonces, resumiendo, el tema de la trayectoria laboral es importantísimo porque para que liquide, existe una liquidación, va a tener en cuenta el informe escalafonario, o sea, la historia laboral del servidor. Y ahí en el reglamento eso tiene que quedar claro porque si no definitivamente nos va a generar apelaciones posteriores, reclamos, reconsideraciones. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. No, muchas gracias. Sí, justamente eso era una de las situaciones que quería manifestarle, porque en nuestra realidad también, en cuanto a todos los solicitudes o los requerimientos de esta bonificación, tiene que plasmarse, y no solamente como le indicó anteriormente el señor Gianmarco Velázquez, sino en cuanto al presupuesto y en cuanto también al procedimiento, de cómo lo vamos a realizar. Entonces, esta es justamente nuestra prioridad para poder ya acceder o dar atención como corresponde a esas solicitudes. Muchas gracias, señor. Si tuviéramos el número de expedientes, sí, 1103, sí, faltó esa cantidad. Sí. Gracias, señor congresista. No. Finalmente vamos a dar la palabra al profesor Julio Castillo Carrión, director de la UGEL de Ventanilla. Tiene la palabra. Gracias, congresista Antonio Paredes. Gracias, congresista Antonio Paredes. Bien, como representante
de la UGEL de Ventanilla. Estoy totalmente de acuerdo con todas las expresiones, porque son temas recurrentes en nuestras UGELes. Tenemos un promedio de 311 solicitudes recepcionadas por nuestros administrados que han presentado, y están quedando pendientes unas 90 solicitudes. El tema es que estamos esperando la reglamentación y efectivamente esa reglamentación tiene que coincidir con un presupuesto asignado para poder llevar a cabo ese derecho que tan esperado de nuestros maestros, que muchos en estos momentos ya no se encuentran porque han fallecido y se quedan con esa esperanza muchos ahora de que van a recibir. Y si se les dice que se les va a pagar el 30% y no tenemos presupuesto, estamos contradiciendo a nosotros. Quiero aprovechar también para solidarizarme con lo manifestado por la directora de la UGEL, María Ramírez. En Ventanilla nacen 20 niños diarios, y cuando se crea un colegio de inicial, por ejemplo, nos envían 3 plazas para 3, 4 y 5 añitos, pero no hay plaza de dirección, no hay auxiliar, no hay personal de servicio, no hay personal de guardianía. Tenemos una gran carestía de material mobiliario, de carpetas, y no puedo hablar de infraestructura porque la brecha es muy grande. Necesitamos presupuesto para mantenimiento, ya que va a comenzar el año y muchos colegios están desatendidos en ese sentido. El tema de los guardianes también es importante tratar, porque en Ventanilla necesitamos. La mayoría de los colegios, casi el 80%, no tienen guardián. Eso es todo, señor congresista. Muchas gracias. Si nos pudiera precisar el número de expedientes. 311. Gracias. Bueno, habiendo escuchado la situación de cada una de sus realidades, hay una premisa que marcar. Si en nuestro país se respetaran las leyes, no estaríamos reunidos por ese motivo el día de hoy, ¿cierto? Cuando la ley del profesorado 24029 se modifica en mayo 90 y aparece el artículo 48, el cual reconoce un trabajo, en primer lugar un trabajo, que hoy no se está reconociendo y no se está pagando. Y esa es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a reventar desde el punto de vista jurídico. Porque el trabajo de preparación de clases y otros documentos se sigue realizando. Y ustedes saben muy bien que no se hace en el aula. Que no se puede hacer en el aula. Porque no se pueden utilizar horas efectivas para realizar ese trabajo. Eso se realiza fuera del aula, fuera de las horas efectivas, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo está siendo impago. Se dice que el trabajo de preparación de clase es parte de la remuneración íntegra mensual. Falso. Porque la remuneración íntegra mensual se paga en función a la hora pedagógica trabajada. Que tampoco la valoración que se le ha dado es veraz. Mentira. Porque si se dice que la hora pedagógica tiene un valor de aproximadamente, ya está por los 60 soles, 71, como bien me corrige el segundo, entonces preguntemos, solo sobre 70 soles. Si yo trabajo 30 horas a la semana y multiplico 70 por 30, mi sueldo semanal es 2.100 soles. Multiplicado por 4, mi remuneración debiera ser 8.000 soles, sobre la base de 4 semanas. Eso es veracidad. Pero no nos están pagando, a los docentes no se les paga.
No se los, y digo, no nos pagan porque yo he hecho docencia hasta antes de llegar acá como segundo pol. Aquí hay una mentira que hay que desvirtuar. En realidad, a ver, dividamos el sueldo que pagan mensualmente por las horas trabajadas, que son aproximadamente 120 horas. Y vamos a encontrar que la hora pedagógica que se paga no es 70 soles, mentira. Se paga alrededor de 20 soles, 25, tal vez un poquito más. Entonces, regreso a la parte primigenia. Si en el 90 se hubiese hecho ese cálculo como correspondía sobre la remuneración total, hoy no estaríamos en este problema. Si se hubiese pagado. Y yo tengo que decirlo no porque sea de la región Arequipa, porque esa es la realidad. Y gracias a un maestro común y corriente como cualquiera de nosotros, si él no hubiese tomado la decisión unilateral, personal, de reclamar, de esperar respuesta negativa, de reconsiderar, de apelar, de llegar al contencioso administrativo y ganar, no se hubiese dado esto. Ese maestro logró no solamente que le reconozcan lo que le debían, sino más intereses, y lo incorporó a su remuneración mensual, porque así decía la sentencia. Y después comenzó a comunicar y comenzaron a correr. Y en Arequipa son más de 12.000 sentencias. Y maestros cesantes lo tienen en su pensión, incorporado como beneficio, los que son de la 2530, obviamente. Entonces, si el gobierno del año 91, ¿no es cierto?, hubiese respetado el Estado de Derecho, ¿no?, y ese decreto que hoy ya no existe, ese decreto 051, con esta ley 31.495, nosotros en la disposición complementaria, derogatoria y modificatoria primera hemos sido claros. Déjese sin efecto los artículos 8, 9 y 10 del decreto supremo 051-91-PC. Ya no existe en el ordenamiento jurídico ese decreto. Y cuando nosotros hacemos la calificación de remuneración total permanente y adicionales, es para decir, oiga, lo total, para ser más específicos, es eso que gana de manera permanente el docente más todas las adicionales. ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se lo hemos explicado a la gente de DITEN, ¿ya?, no terminan de entender. Le hemos dicho ya, no quieres hacer caso a la ley, entonces toma en cuenta las casaciones y las sentencias del tribunal. Tanto la ley como las casaciones están por encima de un informe de servir. No puede estar un informe de servir, ¿ya?, porque primero era el 001, pero el 001 no refería a preparación de clase, pero lo utilizaron en su momento. Pero el tribunal lo ha dicho no. Ahora están tratando de sacar el 524. Obviamente, quienes han venido dirigiendo nuestro país, ¿ya?, nunca van a reconocer pues sus errores, porque este es un error, pues, llegar al Poder Judicial. Y esto lo hemos sacado, este proyecto de ley, para que se materialice en ley, ha sido una concordancia y una coincidencia y hasta un pedido del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no es justo que el Poder Judicial tenga una enorme carga procesal en el tema laboral, donde trabajan para los maestros. Y ahí ¿de qué hablamos? De recursos humanos, llámese juez y otros trabajadores, llámese papel, ¿no?, llámese tiempo, pudiendo ser utilizado ese tiempo para otras cosas, para terminar diciendo lo mismo: fundado, páguese, fundado, páguese, fundado, páguese, porque ese es el final. Entonces, esto lamentablemente la presidenta del Poder Judicial saliente no terminó de aterrizarlo, porque ellos también iban a promover una ley, ya de manera más integral, porque este es solo un aspecto del magisterio, pero hay otros trabajadores del sector público que también están llegando, y solamente por cumplimiento de ley. Ahí ustedes saben la famosa 37 de los trabajadores administrativos. 30% que también los trabajadores administrativos, por lo menos ya en mi región, ya les están pagando. No sé cómo será en las otras regiones, ¿no? Entonces,
Digo esto para llegar a algo que algunos de ustedes han señalado, el tema presupuestal. Primero el 1, luego el 2. Hemos planteado, ¿ya?, la necesidad de que de un fondo, créase el fondo denominado Fondo de Bonificaciones Magisteriales de Carácter Intangible. Porque hay que ver la forma. Alguien decía, y yo también lo manejo, ustedes han podido escuchar, este grupo de trabajo no es solamente con personas o con personal activo, cesante, pensionario, y vamos a ver cómo retrocedemos ese traslado de los compañeros de la 2530 a la ONP. ¿Qué daño hacían? Y ahora generan este problema de algunos que van a reclamar porque ya los expedientes no los tienen ustedes. Ahora la tiene la ONP o van a reclamar a la ONP. Y los señores de la ONP, ustedes saben que el tema pensionario, cuando uno se jubila, al día siguiente no te entregan la pensión. Es una letanía. Buenos días, compañero. Buenos días, Edgar. El congresista Edgar Tello. Ahorita te cedo la palabra, Edgar, para dar el saludo a los directores de la SUGEL de Lima y al director regional de Educación Lima Metropolitana, por favor, Edgar. Gracias. Ya, gracias. Entonces, para ir concluyendo en este primer punto del tema presupuestal, esa es una tarea de nosotros, por eso es que el año pasado el gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no?, se destinaron 1.000 millones. No iba a ser mucho, pero siquiera se avanzó. Ahora, lastimosamente no se ha podido, pero ya tenemos el compromiso del bloque, del grupo de trabajo con Roberto, para que otra vez se pueda ir avanzando. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Algunos llegan a calificar que sería una deuda impagable, sí, porque muchas regiones no han reclamado. Y no han reclamado contratados, teniendo la potestad de aquel que trabajó entre el 90 y el 2007. Hay muchos cesantes que no han reclamado. ¿Por qué? Porque es oneroso, pues. Justamente porque cuesta. Y esa es otra de las razones por las cuales se promovió este proyecto de ley, ¿no? Entonces, esto me permite llegar a algunas conclusiones y acuerdos que podemos ir adoptando nosotros como grupo de trabajo. Es, primero, pedirles a ustedes porque han referenciado algunas respuestas del Ministerio de Educación. Les pediríamos a los que tienen respuestas del Ministerio de Educación, con la urgencia que se pueda, nos los puedan remitir. Ya, nos pueden remitir esos documentos. En segundo lugar, el segundo acuerdo que lo asumimos nosotros es seguir en la línea, hoy, por ser esta la primera sesión, de la responsabilidad de que este reglamento sea emitido ya. Y la mejor demostración es que hemos tramitado la reunión, hemos organizado la reunión para el día lunes con el ministro de Economía, de Educación. Hacemos un alto, una interrupción del director regional. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Para la formulación del reglamento, yo sugiero por favor que un representante, que son expertos en el manejo de esto de peligro, para que luego no haya problemas, que se vean todas las casuísticas como ha señalado el representante de la Mujer. En cada mujer hay casuísticas que son comunes a todo el país. Entonces, ese reglamento va a ser mucho. Por favor, este pedido puede incorporarse al trabajo de la reglamentación. Sí. Perdóneme, director. Sí, un ratito. Un ratito, segundo. Entonces, recapitulando. Nos remite el documento, el tema del reglamento, asumimos la sugerencia, ¿ya? Para eso, un tercer acuerdo sería el que vamos a hacer de crear un grupo WhatsApp, ¿ya?, que es de comunicación directa, ya, con ustedes, directores de UGEL, más el grupo de trabajo, ya, para que no solamente, como bien lo decía la directora, no solamente es este tema es por ahora, por urgencia,
Hay otros temas, claro que sí, y los podemos ver, ¿no? La idea nuestra es ayudar a solucionar la problemática que se tenga. Y ahí me permito señalar algo que el tema de personal, ustedes tienen que hacer las gestiones correspondientes. Solicitar el personal a la instancia que corresponda. Y luego esos cargos nos los trasladan a nosotros para que nosotros vayamos a ayudar, ¿no?, a que esa solicitud sea atendida. Un cuarto acuerdo tiene que ver con lo que manifestaba uno de los participantes, el tema de los cesantes ONP. Nosotros como grupo de trabajo vamos a buscar, ya se estaba trabajando en algunos despachos, el tema de ese decreto legislativo, porque todavía no se ha terminado de implementar. A nivel nacional todavía no se ha terminado. Y el reclamo de los cesantes es, por favor, no nos incorporen a la ONP. Déjenos morir donde estamos, en nuestro sector. Aunque parezca dura la palabra, pero así nos los han pedido. Y nosotros, como bloque magisterial y como grupo de trabajo, con la participación de Roberto, vamos a tomar nota de eso. Creo que lo manifestado sobre el informe escalafonario, en esas reuniones que tengamos con reglamento vamos a plantear, el día lunes vamos a plantear con las personas que ya están trabajando, porque no es que no están trabajando, lo decía hace un momento, sí están trabajando lo del reglamento, ¿ya? Y vamos a pedir una reunión, una sesión de trabajo, así como estas, y donde le vamos a pedir a ustedes que pudieran estar o no estar, pero por lo menos haya representación sobre esa temática en específico, ¿no?, para que puedan ayudar lo que tal vez no puedan estar mirando en este momento DITEN ni las personas del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, entonces eso estaríamos asumiendo como acuerdos. Antes de dar la palabra a segundo y luego, primero segundo, luego tiene la palabra el congresista Segundo Quirós. Ale, discúlpame, te pediría la palabra porque tengo una reunión con la ministra de Salud aquí en 11 de inaugurar un evento, con la disculpa de casa compañero Quirós. Ya, tiene la palabra el profesor Edgar Tello Montes, congresista por la región de Lima. ¿Te escuchamos? Sí, muchas gracias. Saludar al director regional de Lima, de la... pidiendo pues de que la meritocracia sea una realidad, pero no excluyente, sino que se considere a todos los maestros, porque todos los maestros tienen derecho a hacer carrera, a expresar también sus experiencias en la gestión educativa, y no desmerecemos de los que los tienen, pero consideramos, creo que el bloque magisterial, que la ley debe salir pues para beneficiar a todos los maestros y resaltar pues esa meritocracia, ¿no? Y no digan que no estamos a favor de la meritocracia, sino que queremos que sea de manera que no discriminación. Por otro lado, también sobre el 30%, estaba hablando el compañero Alex, manifestarle que lo que debemos conversar con el Ejecutivo es la reglamentación, porque muchos por ahí sueltan voces de que la ley no va a considerar lo que los maestros quieren que se considere de los procesos judiciales. O sea, están adelantando opinión de algo que todavía no se ha concretizado en el reglamento, ¿no? Porque ahí ya incluso hay voces que piden que dejen sin efecto la ley, que deroguen la ley, que modifiquen. Y bueno, son voces de gente que nunca ha logrado nada por el magisterio, y hoy que este bloque magisterial ha conseguido esta ley del 30% para el pago del 30% sin judicializar, quiere boicotear, y eso no podemos permitirlo, y creo que de esta manera tenemos nosotros como bloque magisterial seguir con el Ejecutivo conversando para que sea un logro del Ejecutivo reconociendo ya a los maestros con la reglamentación. De esta manera tapar la boca a todos aquellos que están boicoteando y echando piedras al bloque magisterial, que están aprovechando la coyuntura para hacer ello, ¿no? Manifestando que no hay leyes a favor de los maestros. Por otro lado, también ver sobre la ONP que se debe manejar y exigir de que no haya discriminación, como actualmente hay, ¿no? Pensiones de 800, de 1000 soles, que son para el costo de vida actual, para los 30 años de compromiso como mínimo,
debe haber un reconocimiento, pues, así como el policía que le pagan 2.650 por cuando pasa a ¿no? Mínimamente eso sería un reconocimiento que se le daría también a los maestros por ser servidores públicos. Y bueno, mi despacho está también a disposición y con todo el ánimo de también contribuir a seguir buscando que las gestiones se atiendan y se hagan también realidad los derechos que por años han sido postergados. Yo saludo al director de la DREI que se suma a estar con sus maestros, con la bancada de bloque magisterial y juntos podamos sacar adelante leyes que beneficien a nuestros estudiantes, a los maestros, auxiliares de educación, directivos, y de esta manera podamos también generar una corriente de opinión para que el currículo nacional también sea elaborado con la participación de todos los profesionales, no con un sector nomás como hemos visto siempre, y dando pie también al gran negocio de las consultorías, asesorías millonarias, que hasta ahora no dan cuenta los gobiernos que han pasado, solamente nos presentan pues, currículos que no corresponden a la realidad de ningún distrito, ninguna provincia, ni de ninguna región, ni a nivel nacional. Un saludo, compañeros, ahí están mis asesores, el compañero Guillermo Jiménez y la doctora Emily Silva, para cualquier cosita me acercan también, y gracias, compañeros, por su visita. Gracias al compañero Alex, Segundo Quirós, Paul Gutiérrez, y una vez más un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. No, gracias, Epa. Estaba en el uso de la palabra Segundo. Sí, gracias, Alex. Yo sí, sinceramente felicito, ¿no?, la participación de todos los directores de las UGELes de Lima, de los que, bueno, el día de hoy he tenido el gusto de conocerlos. Sin embargo, es bueno también que recojo yo un aspecto que alguien de ustedes manifestó relacionado a mejorar la calidad educativa. ¿Cómo mejoramos la calidad educativa si no tenemos una mejora de la remuneración a los docentes? Creo que yo parte de lo que ustedes han expresado relacionado a ese recojo de expedientes para el pago del 30%, ahí se deja notar la preocupación, la necesidad que el maestro tiene por recuperar parte de lo que nos han robado, podemos indicar. Entonces yo creo que ustedes como directores de UGEL, teniendo esa carga grande y esa responsabilidad de conducir una institución donde tienen que darle lógicamente la preponderancia correspondiente también al recurso humano, no solamente al recurso material que es la infraestructura, etcétera, que tiene también igual un gran problema, pero al margen de ello, yo creo que el recurso humano es lo fundamental. Si al recurso humano no le dotamos de la economía, de la remuneración correspondiente, no va a funcionar, pues. Entonces, en ese sentido, creo que tanto la 24029 como la 29944 y su modificatoria 3541 han explotado laboral y económicamente al docente. Entonces, en ese contexto es que hay que entender tanto el artículo 48 de la 24029 establece claramente el pago de la remuneración íntegra, ¿no?, del 30% al docente y el 5% por gestión de documentos. Pero eso no se ha hecho realidad, ¿no? Y al no hacerse realidad, lógicamente que ahí estamos hablando ya de una vulneración de un derecho. Y que no solamente es 30%, sino también existen otro tipo de beneficios. Entonces, en ese contexto es que también igual la 29944 también entró en una situación de no cumplimiento o incumplimiento, ¿no? Hay una deuda que se le está ya encaminando al docente. Alex hace un momento manifestaba, y es bueno que ustedes como directores también tengan conocimiento para poder explicar al maestro, porque es bueno que se esté destapando algunos aspectos de secretos que tiene esta norma, la ley de la reforma magistral en la parte económica o remunerativa. Un maestro, por ejemplo, que tiene 30 horas de primaria, ¿no? Estamos hablando de 120 horas mensuales que labora, pero sin embargo la remuneración, estamos hablando de 2.400 soles que percibe el docente, ¿no?, en primera escala. Pero sin embargo, con estas 120 horas, el maestro de primaria debe estar bordeando aproximadamente los 9.000 y pico de soles. O sea, este es el engaño, muchachos, que gobiernos anteriores nos han tenido a nosotros.
¿Por qué? Porque establece específicamente la discriminación, como lo que indica el artículo 36 de la 24029 respecto a que un docente de quinto nivel debe percibir una remuneración acorde, ¿no?, a lo que percibe un viceministro de Estado. Y un viceministro de Estado, ¿no?, en ese tiempo no estamos hablando de la remuneración actual. Entonces casi ahí vamos nivelando el sueldo aparente, pero solamente para algunos de ellos no se habla, por ejemplo. Entonces ese es parte del trabajo que nosotros venimos encaminando y haciendo de conocimiento al docente que esta famosa RIN no está cumpliendo tampoco en la parte de la remuneración al docente. O sea, hay una explotación laboral y hay una explotación económica. Y si nosotros, conjuntamente, porque no solamente es administrar en el caso de los directores de UGEL, administrar lo que respecta a la parte educativa, sino que creo que también se debe dar una información, y es bueno que este tipo de mesas de trabajo que hagamos conjuntamente para poder, miren por ejemplo, lo que se viene haciendo históricamente respecto a las leyes, ¿no?, que durante tantos años que no ha habido representación de docentes en el Congreso, hoy se están dando esas leyes a favor de los maestros. Y qué bueno que ustedes como directores de UGEL tengamos ese acercamiento, ¿no? Acercamiento, pero que vaya en son, lógicamente, de mejorar la calidad educativa, así como también mejorar, ¿no?, la infraestructura de nuestros centros educativos a nivel nacional, y que sea parte, lógicamente, de una iniciativa de acá de Lima, ¿no?, que no solamente sea esta reunión, sino sean otras reuniones más que podamos tener. Y en ese aspecto, lógicamente, respecto a la ley del 30% sin judicializar, ahí estamos hablando nosotros, pues, echa la ley, echa la trampa. Acá va a venir lo que siempre argumentábamos nosotros, la ley del servicio, ¿no?, que nos van a dar gato por liebre. Entonces, ahí estamos también igual luchando nosotros para que la remuneración que establece la ley del profesorado a través del artículo 48, ¿no?, se cumpla con este marco normativo que se dio en junio. Eso prácticamente para beneficio de los maestros, pero que no nos calculen en base a la básica ni algunos remuneraciones que tiene nuestra boleta. Bueno, yo nuevamente reiterar mi agradecimiento, mi felicitación, y también igual nuestro despacho está dispuesto a cualquier momento coordinar, realizar algunas acciones que vayan en bien de la educación, no solamente de Lima, sino a nivel de toda la región. Muchas gracias. Listo. Gracias al congresista Segundo Quiroz. Ahora cedemos la palabra al congresista Roberto Sánchez, luego Paul Gutiérrez. Muy breve nada más, gracias, Alex. Solo quería referir, ¿no?, que me parece muy pertinente este espacio. No, sé de que hay múltiples labores, pero los derechos no son regalos. Los derechos se conquistan. Se tienen que estar una y otra vez incidiendo de manera activa, ¿no?, porque se dio la ley, el ministro Rosendo trabajó un reglamento del fondo, fue dirigido al MEF y no ha sido aprobado. La disponibilidad que solicitó fue de 400 millones para este ejercicio. Me confirman de una disponibilidad presupuestal solo de 200 millones. Evidentemente, su implementación, aun cuando no está reglamentado, será una de las cosas importantes luego de la gestión ya confirmada, ¿no?, de la Comisión de Trabajo, el grupo de trabajo para el día lunes, 8:30 de la mañana, con el propio ministro de Educación, de Economía. Claro, yo creo que ustedes tienen una vasta experiencia para saber que su implementación, con todo lo que significa, no es de un día a otro, ¿no?, porque hace falta todo un arreglo y ajuste administrativo, carga administrativa, un conjunto de cosas para saber atender. Sí me parece pertinente la información que ya se está trabajando para saber inicialmente los proyectos de los expedientes solicitados, ¿no?, la carga inicial proyectada que se tiene. Y finalmente, miren, cada trimestre, si hay condiciones e incidencia de los directores, del sector, de los docentes, se hacen modificaciones presupuestales y pueden ser incorporados por demanda adicional, incorporación de presupuesto para atender la demanda. En ese sentido,
eso no está hecho en piedra, ni siquiera una disponibilidad presupuestal. Lo que sí me parece muy pertinente es que se vaya trasladando esta preocupación a todos los compañeros maestros y maestras, porque esto no va a ser fácil, ¿no? Al cierre del año 2022 se ha hecho un festinamiento total del presupuesto público. Se tuvo un montón de reticencias apenas para poder afectar un monto en que ni siquiera llegaba a 2.000 millones de soles para poder atender por situaciones de emergencia económica del fondo de contingencia. Finalmente se ha hecho uso de más de 6.000 millones de soles para unas leyes increíbles. Entonces yo creo, y con eso concluyo, porque tengo que retirar y pido permiso, debo ir a otra reunión, también comisión de trabajo, pero reitero, ¿no?, que esto no es una mesa de trámite. Esto tiene que ser acción, movilización pacífica, reclamo, incidencia de todos los compañeros del magisterio, de todos los profesores, para que esto de verdad se cumpla. Ahí nos van a tener al grupo de trabajo. Estamos seguros que esto se va a lograr, ¿no? Y la reunión el lunes es ya mismo. Estamos seguros que vamos a avanzar bien para poder exigir como corresponde un derecho. Esto no es un regalo, es una reivindicación, un derecho que tiene que respetarse. Gracias. No, gracias a Roberto y concedido el permiso, y también agradecer porque él, al margen de ser congresista, siendo ministro, él de manera simultánea ha estado con nosotros en el grupo de trabajo. Se daba el tiempo en la legislatura anterior, por eso que él es parte también de esos logros que hemos tenido para el magisterio. Y queremos agradecer la gestión que ha hecho mientras estábamos nosotros escuchando. Ya él ha confirmado la reunión con el ministro de Economía para el día lunes 8:30, cosa que agradecemos como grupo de trabajo, y creo que a nombre de todos los que estamos preocupados en darle viabilidad a la ley, ¿no? Así que gracias, Roberto. Ahora cedemos la palabra a Paul. Gracias, Alex. Bueno, para complementar, definitivamente los maestros que hoy conformamos la bancada del bloque magisterial, como maestros que somos, tenemos bien claro muchas de las demandas no atendidas al sector del magisterio, y eso fue lo que a nosotros nos motivó finalmente tener que asumir esta responsabilidad que hoy lo estamos haciendo. En cierta forma, particularmente creo yo que lo estamos haciendo en este corto periodo de una buena manera. Sé que la reivindicación laboral del maestro tiene una serie de componentes, bastantes diría yo, y hemos logrado ya algunos de ellos, como es el tema de la CTS, ya lo han mencionado, el tema que hoy estamos justamente abordando, el tema del 30%, que es un tema que nos han dejado de pagar a los maestros, ¿no?, a miles de maestros a nivel nacional, y es una gran deuda, ¿no? Y el compromiso de nuestro compañero, que lamentablemente hoy ya no está pues en la dirección de la Presidencia de la República, era de poder asumir mínimamente los 1.000 millones cada año, para poder en cierta forma ir reconociendo, pagando, devolviendo esta deuda que se debe a los maestros. Ustedes saben que si nosotros hacemos un cálculo, pues son miles de millones para poder cumplir con todos los maestros, ¿no? Sin embargo, nosotros, mientras estemos asumiendo esta responsabilidad, como hoy lo venimos haciendo a través de la bancada y este grupo de trabajo, y con participación de todos los actores, y en este caso creo cuando se trata de temas económicos es muy fundamental la labor que cumplen también ustedes como entes, también rectores, en sus respectivas direcciones regionales, UGELs. Es importante este tipo de reuniones, ¿no?, porque a través de ella vamos a operativizar, en este caso, por ejemplo, esta ley, que es de suma importancia. Hay temas importantes, ¿no?, que ustedes no tienen conocimiento.
algo muy importante que decían, ¿no? Por ejemplo, es el tema de la trayectoria laboral, ¿no? Y para hacer un reglamento, por ejemplo, es necesario tomar en cuenta todo ello, ¿no? De tal manera que ya no haya pues problemas ahí, obstáculos para poder concretizar y hacer efectivo, ¿no? En este caso el tema del pago de la deuda, de esta deuda que se tiene el maestro. Entonces, es importante, seguramente ya lo ha dicho acá Alex, de que es una primera reunión que tenemos, una primera reunión de la mesa de trabajo, que seguramente las van a seguir habiendo. Decía, hay muchos componentes más para poder realmente reivindicar, sobre todo a nuestro sector al que nosotros pertenecemos, que es el magisterio, y nosotros estamos para eso aquí, para poder contribuir junto con ustedes y encaminar pues eso que nuestros maestros siempre han venido reclamando durante años y décadas, y hoy estamos haciendo realidad ya en buena medida. Nada más por ahora, y seguramente estaremos también teniendo otros espacios para seguir compartiendo, ¿no? Ideas, propuestas, y así encaminar lo que todos queremos, ¿no? La reivindicación laboral de nuestros maestros. Muchas gracias. Gracias, Paul. Con todo lo vertido y los acuerdos, uno de los más importantes, creo que lo voy a reiterar. El día lunes, no estando Roberto, pero hay que saludar esa gestión de confirmación, porque ya nosotros hemos trasladado los oficios tanto al ministro de Educación como al ministro de Economía. Porque ya a ese nivel hay que resolver el asunto. Tomando como referencia lo que decía el profesor Luis Quintanilla, Pitén le dio una respuesta. Nosotros por nuestro lado, como grupo de trabajo, como bloque magisterial, también, y lo ha corroborado Roberto, el exministro de Educación, el profesor Rosendo, también estaba haciendo ese trabajo, y prueba de ello es lo que yo tengo acá. Acá tengo la propuesta. Aquí tengo las observaciones. Pero fíjense de qué estamos hablando, de cuándo estamos hablando. Y quienes terminan siendo el embudo, ¿no es cierto?, son ustedes. Y como bien lo decía la maestra, o sea, no sé si con algunos de ustedes, pero no me dejará mentir el profesor Luis Quintanilla, yo le he dicho, o sea, finalmente nosotros somos sector, pues. Nosotros tenemos que proteger nuestro sector. Entonces, cuando hay algún reclamo a cualquiera de nuestros despachos, lo que nosotros hacemos es llamar a la autoridad y decirle, hay esto. Vean la forma de cómo solucionar, actuar, intervenir, y preguntamos, ¿no? ¿Es cierto? No es cierto. Porque no podemos negar el escuchar, pero tampoco podemos afirmar si no lo corroboramos, ¿no? Entonces, ese es el actuar nuestro. Y el nuestro es doble. ¿Por qué? Porque al margen de congresistas, somos docentes. Segundo viene de aula, Paul viene de aula, yo vengo de aula, y los otros 7 congresistas del bloque, todos somos de aula. Entonces vivimos el tema, ¿no? Y conocemos pues la realidad. O sea, sabemos que hay veces injustamente se hablan cosas, ¿no? Y por eso es que de manera inmediata buscamos llegar a la autoridad, ¿no? Entonces, ya lo ha dicho Paul, esta es la primera sesión con un asunto definido, dada la urgencia, ¿no? Porque como bien ustedes nos han dado a conocer el número de expedientes que tiene, y entonces nosotros somos empáticos, esos docentes somos nosotros, porque nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos presentado el expediente y hemos ido a reclamar, atiende mi expediente, ¿no es cierto? Y ahora estamos a la espera que se nos pague, si no hay que ponerlo en la sala y enmarcarlo, y así fue.